las horas más difíciles que vive la hispanidad. Quizás muchos no se den cuenta de esto. Estamos en una de las horas más difíciles que se vive de uno y otro lado del Atlántico, en las repúblicas hispanoamericanas y en España, donde España corre el riesgo de su fragmentación territorial, corre el riesgo de su disolución como pueblo, donde aparecen figuras políticas, no se sabe cómo llegan al Ministerio de Cultura, y que dicen que España debe descolonizar, por ejemplo, sus museos, y que llegan un presidente de la República de Colombia que ha insultado a España y se le da lo máximo que se le puede dar a una persona, que es la orden de Isabel la Católica. Y esto, claro, provoca una gran confusión, quizás no en ustedes, pero sí en los más jóvenes, por el cúmulo de mentiras que se han vertido sobre España, sobre la presencia de España en América. Y entonces, quizás para los más jóvenes o para todos, sería conveniente que comencemos a hacernos algunas preguntas. Quizás las preguntas sean más importantes que las respuestas. Se dice que España fue a América a robar el oro, y para robar esclavizó a América 200 y pico de años a los pueblos mal llamados originarios, y los dominó y los esclavizó. Y acá entonces nos cabe una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué si España fue a América a robar, y para robar esclavizó, asesinó, cometió supuestamente un genocidio, por qué España sembró América de hospitales? El común de los jóvenes no sabe, pero ni bien se termina la mal llamada conquista de México, el mismo Hernán Cortés funda el primer hospital del continente americano. Hospital que está no solo en pie hasta el día de hoy, sino que constituye uno de los hospitales más importantes de México, donde en el año 1975 se hizo la primera operación a corazón abierto. En ese momento era lo máximo en cardiología. ¿Por qué? Un pueblo que cruza el Atlántico a robar, se le ocurre sembrar México y el Perú de hospitales que eran gratuitos. No voy a aburrirlo con el nombre de los hospitales que se crearon en México y en el Perú, porque están en los libros, y quiero que ustedes compren los libros. Pero esos hospitales, bastaba con que uno llegue al hospital y era atendido de forma gratuita, hasta que se recuperase o partiese con Dios, que son las dos posibilidades que siempre acontecen en los hospitales, ¿no? Pero ¿por qué este pueblo supuestamente genocida, supuestamente asesino, siembra América de colegios que hoy llamaríamos primarios y secundarios? Cientos de colegios en el Perú, cientos de colegios en México, en Colombia, en Venezuela, colegios que eran trilingües. Cualquiera de los que aquí presentes tiene hijos o nietos y sabe lo que cuesta un colegio trilingüe. Esos colegios trilingües eran gratuitos. Se aprendía español, se aprendía latín. ¿Por qué latín? Porque era la lengua de la ciencia. Y se aprendía la lengua local, a escribir la lengua local. Quechua, por ejemplo, en el Perú, y náhuatl en México. Ahora, ¿por qué un pueblo que va a dominar a otro hace colegios trilingües? Pero hay que preguntarse algo más. Si las poblaciones indígenas no sabían leer y escribir porque no conocían la escritura, ¿cómo fue que entonces se enseñaba eso?
porque los sacerdotes católicos les hicieron su propia gramática en nahuatl y en quechua. 15, 20 años antes que existiese la gramática inglesa o alemana, ya se entiende, esos sacerdotes le habían hecho a quechuas y a aztecas una gramática para que no perdieran la memoria de su pueblo, porque aprender a escribir es la posibilidad de no perder la memoria, de poner por escrito su propia memoria, su propia historia. ¿Qué pueblo en el mundo que va a dominar a otro se le ocurre, en vez de hacerle borrar su memoria, darle una lengua por escrito, su propia lengua, para que la conserven? En nuestra hermana perdida, en nuestra hermana olvidada de la hispanidad que es Filipinas, ya no se habla español. ¿Saben ustedes por qué no se habla español? Porque las tropas de ocupación norteamericana mataban a todo niño mayor de 12 años que encontraban en la calle hablando español. Fue un genocidio que cometieron en Filipinas para erradicar de raíz la lengua de España. Un genocidio. No pudieron evitar que ese pueblo filipino siguiese poniéndole nombre a sus hijos en español, y se llaman Marcos, Daniel, Marcos Aquino, Daniel García, José Fernández, pero ya no hablan español. No pudieron erradicar la fe, pero erradicaron la lengua, porque ellos fueron sí a dominar Filipinas, y para dominarla dijeron lo mejor es borrarle a ellos su memoria, borrándole su lengua. España a la población en el Perú, a la población en el Paraguay, a la población, se entiende, en México, le convierte su idioma oral en lengua escrita y le da una gramática. Entonces hay que preguntarse el por qué, ¿no? ¿Por qué? Pero, ¿por qué España siembra América de ciudades, no en la costa? Porque cuando uno va a un lugar a robar, se tiene que poner en las costas, por una razón evidente, ¿no? Solamente en las costas, y no fundo nada en el interior, porque si hay una sublevación, tengo que huir rápidamente. España siembra de ciudades en el interior de la América del Sur, la siembra de ciudades. Podemos ver la ciudad de Bogotá, la ciudad de Medellín, la ciudad, se entiende, de Riobamba en Ecuador, de Quito, o refunda ciudades que ya estaban fundadas por las poblaciones indígenas, como Cajamarca, Andahuaylas, Ayacucho, Cusco, Junín, en el Alto Perú, hoy Bolivia, Cochabamba, La Paz, entrando en la Argentina, San Salvador de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, a 1000 y pico de kilómetros del mar del Océano Atlántico y a 1000 kilómetros del Pacífico, separados por una cordillera de 5000 metros de altitud, o 5500 o 6000. Era porque estaban dispuestos a quedarse ahí, a fundir su sangre ahí. ¿Por qué, si solamente iban a robar, decidieron fundir su sangre? Decidieron casarse y quedarse ahí con la población aborigen. Hubo el mandato de una reina, la reina más maravillosa de la historia de España, Isabel la Católica, que dijo: cásense españoles con indias e indios con españolas, porque ella sabía que cuando dos pueblos se encuentran, si se casan entre ellos, deja de haber metrópoli y colonia, no hay imperialismo, es un mismo pueblo. Y España fue América para fundirse en América, para fundirse en cuerpo y alma con América. Y hay que hacerse otras preguntas. Si es cierto lo que dicen de la leyenda negra, ¿por qué entonces, si España hizo semejante genocidio, hoy vemos una población de la América hispana mestiza, absolutamente mestiza? Si con don José dentro de unos días nos vamos a Boston o a Georgetown, ¿no?, a la Universidad de Georgetown, y nos sentamos en esos lindos bares que hay en Georgetown a tomarnos una cervecita, ¿veremos pasar algún mestizo iraquí con anglosajón? Ninguno, porque no hay mestizos de iraquí con anglosajón, porque todos los indios que había en la costa este de Estados Unidos, los ingleses y luego sus hijos los norteamericanos los mataron a todos,
porque la política de Inglaterra fue: el mejor indio es el indio muerto, el mejor indio es el indio muerto. Vamos a ver pasar algún mestizo, seguramente con don José, y que nos saludará, y seguramente si es un mestizo que nos saluda, nos va a saludar en español, porque es un mestizo nuestro. Un mestizo se entiende del producto de la mezcla de español con indígena que viene de Argentina, o del Perú, o de México, o de Nicaragua, o de Panamá. Mestizos anglosajones con indios no vamos a encontrar ninguno. Y los pocos indios que sobrevivieron están en las reservas, en la parte que era española. Ahí había indios todavía, cuando en 1848 Estados Unidos se hizo de la mitad de México. Los estados de Texas, California, Nebraska, Montana, Nuevo México, ahí había indios, pero no eran salvajes. Yo de chiquito me encantaba ver las películas de indios, de vaqueros, y ahí aparecía el fascineroso, el terrible, se entiende, Jerónimo. Pero claro, yo era niño y no me preguntaba, ¿por qué un indio se llama Jerónimo? ¿Por qué? Porque ese indio había sido bautizado y tenía un nombre católico por San Jerónimo. Ese indio Jerónimo hablaba español y dictó sus memorias en español y llevaba colgado un rosario. No eran tan salvajes como en las películas, Le estaban quitando sus tierras. Hasta el año 1922, los indios en Estados Unidos no tenían ciudadanía norteamericana. No tenían ciudadanía norteamericana. Estaban en las reservas, metidos ahí como otra nación, encapsulada. 1922. Para hasta 1946, los indios no tuvieron derecho a voto. ¿Y saben algo más? Hasta el año 1963 no estaba permitido el matrimonio interracial en los Estados Unidos. Ni un indio, ningún negro podía casarse con una mujer anglosajona o viceversa. Hasta el año 1963. Increíble, ¿no? Isabel dijo: cásense españoles con indios e indias con españoles. Y por eso en España está el conde de Montezuma, ¿no? Y ahí están descendientes de Montezuma con títulos de nobleza. Pero si es cierto que España fue a robar, matar y asesinar, tenemos que hacer nuestros porqué. Tenemos que preguntar nuestros porqués. Última batalla de la mal llamada guerra de la independencia, en realidad una guerra civil entre hermanos. La batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho, en los libros de texto uno los toma, en todos lados, Argentina, en Perú, y dice: se enfrentaron dos ejércitos, el ejército realista, el ejército patriota. Y uno dice: bueno, ¿dónde tienen que estar los indios, mal llamados pueblos originarios? Porque originarios no tienen nada, cruzaron por el estrecho de Bering porque habían bajado las aguas, pues el mar se había congelado, se formó una especie de puente terrestre entre el Asia y América, y los mongoles y otras tribus del Asia penetraron América. Todos en América somos originarios de alguna parte porque no había pueblos originarios, no había hombres en América. Ellos llegaron antes, nada más. Si es cierto que España fue ahí a robar, y para eso asesinó, mató, violó y estuvo dominando y oprimiendo 200 años, si es cierto que España fue una metrópoli colonial, como dice el ministro de Incultura, entonces es lógico pensar que en el momento en que se resquebraja el imperio, en el momento en que la metrópoli tiene problemas porque está invadida, es el momento en que los pueblos dominados se levantan, ¿no?, contra el opresor. Es lógico. Si hay un pueblo dominado y el dominante entra en problemas, es el momento en que se levantan. Dos ejércitos en Ayacucho, el llamado ejército independentista y el llamado ejército realista. Los dos ejércitos son casi iguales en número, 6.000 hombres cada uno, más o menos, 7.000, 6.000. En los dos ejércitos, curiosamente, hay españoles peninsulares. Curiosamente, en los dos ejércitos hay españoles peninsulares. En los dos ejércitos hay criollos. Entonces la pregunta que yo siempre hago a los alumnos en clase, les pregunto:
¿dónde tienen que estar los indios? Y los alumnos me dicen, profesor, obvio, ¿dónde van a estar los indios? Los indios tienen que están en el ejército independentista. Y le digo, error, si fuese un examen te bocho, se dice en Argentina, no aprobaste el examen, porque los indios no estaban en el ejército independentista, los indios estaban en el llamado ejército realista, que no querían romper los vínculos entre América y España. Y entonces un alumno siempre me dice, profesor, usted es un pícaro, profesor, me dice, seguramente que esos indios, me dice el alumno, seguramente que esos indios estaban obligados a pelear. Bueno, no es mala respuesta. Puede ser que los indios hubiesen estado obligados a pelear ahí. 5.000 indios quechua hablantes había en Ayacucho, los 5.000 del bando realista. La respuesta del alumno no es ilógica. Puede ser que los indios estaban obligados. Entonces tenemos que saber qué pasa después de la batalla con esos 5.000 indios. Esos 5.000 indios y muchos más van a seguir peleando comandados por Antonio Huachaca, un coronel indio llamado Antonio Huachaca, y van a pelear en lo que se llamó la Guerra de los Castillos, en Ayacucho. El Perú tiene la cordillera de los Andes que se parte, se abre, entonces se forma una especie de meseta en el medio, altas cumbres, mesetas que ellos le llaman pampas, pero son como planicies, como una cancha de fútbol a 3.200 metros de altura. Y ahí van a combatir en la Guerra de los Castillos durante 10 años. Y van a combatir, curiosamente, con una bandera extrañísima. Van a combatir con una bandera que dice, por Dios, la patria y el rey. Pero entonces, esos indios estaban locos. ¿Qué Dios? ¿El Dios inca? No, el Dios católico. Es decir, antes de cada combate, esos indios se confiesan y comulgan, porque con esos 5.000 indios hay un montón de sacerdotes que siguen combatiendo. Por Dios, la patria y el rey. ¿Qué patria? El imperio, porque para ellos la monarquía y el imperio era su patria. Y entonces un alumno siempre me dice, profesor, no falta el alumno que me lo dice. Y no sin razón. Me dice, profesor, seguramente esos indios estaban un poco locos, porque usted sabe la altura allá en el Perú, 3.500 metros de altura, más cancoca todo el día. Esos indios seguramente estaban un poco locos de la cabeza y entonces, bueno, no pensaban bien. Bueno, puede ser que esos indios sean una excepción en la historia. Veamos entonces otros indios, ¿qué pasó? Y nos vamos un poquito más al norte, nos vamos a Colombia y a Venezuela, donde estaban los indios Guajira. Y vemos que ahí está Simón Bolívar, que se le ha levantado en armas. ¿Y quién combate contra Simón Bolívar? Los indios Guajira. Pero los indios Guajira no están con Simón Bolívar. Los indios Guajira están contra Simón Bolívar. ¿Y cuándo son vencidos los Guajira? Cuando desembarcan en lo que hoy es Colombia y Venezuela 5.000 casacas rojas. ¿Y quiénes son los casacas rojas? 5.000 soldados británicos. 5.000 soldados británicos. Ustedes saben lo que quiere decir 5.000 soldados británicos. Es equivalente a desembarcar hoy 50.000 marines en Venezuela, si hacemos el cálculo de población. Un ejército gigantesco de soldados profesionales y probados que habían peleado, se entiende, en Europa. Solamente así pudieron vencer a los Guajira. En la última batalla que se libra en lo que era la Gran Colombia, Virreinato de Nueva Granada, la batalla de Carabobo, esos 5.000 casacas rojas, 5.000 soldados británicos, le dan la victoria a Bolívar. No lo digo yo, lo dice Bolívar en sus cartas. En una carta que le escriba a la Legión Británica y le dice, sin ustedes no hubiese sido posible esta victoria. Y entonces el alumno me dice, profesor, usted siempre es un pícaro. Esos indios ahí en el trópico, seguro que el calor le quemaba las cabezas, por eso no piensan. Fíjese usted, unos actuaban mal porque la altura los vuelve loco y a estos los volvía loco el calor. Bueno, digo yo, bueno, puede ser. Veamos otros indios entonces. Y cuando Bolívar intenta pasar de lo que hoy es Colombia y quiere ir a Ecuador, se encuentra con un nudo de comunicaciones
el nudo de Pasto, y ahí están los indios pastuzos, con el general Agualongo, y no puede pasar, hasta que finalmente los derrotan y lo fusilan a Agualongo, y cuando lo van a fusilar a Agualongo, que conducía, siendo general indio, a los indios pastuzos, obviamente, siempre cuando un ejército se enfrentan con otro y encuentran un gran general, antes de fusilarlo, no quiere fusilarlo, quiere incorporarlo a sus filas. Es así. La gente no sabe nada, se cree que la política internacional es de ideología y las guerras son de ideología. No, las guerras son primero de cosas pragmáticas. Por eso todos los generales nazis fueron incorporados a la OTAN por los Estados Unidos. Claro, si eran magníficos, los incorporan. Y entonces Bolívar le dice a Agualongo, venite conmigo y no te fusilo, ¿no? Y Agualongo responde 1 y 1000 veces, antes que lo fusilaran, 1 y 1000 veces volvería a morir por Dios, la patria y el rey. Es curiosísimo. Me dice, profesor, me dice, pero usted es un bandido, esos pastuzos también están en altura. Bueno, digo yo, claro, a unos le quema el calor la cabeza, el sol del trópico, a otros la altura, vamos más al sur. Y nos encontramos con los araucanos, mal llamados mapuches. Ahora, la supuesta nación mapuche, ahora, curiosamente, tiene su sede en Bristol, ¿no? En Inglaterra, en Bristol. Curiosamente, los ingleses, siempre tan benévolos y tan generosos, le han dado una sede a los mapuches para que reivindiquen de ahí una nación mapuche y partan a la Argentina en 2 y a Chile en 2. Pero estos araucanos, porque eran araucanos y no mapuches, ahora mal llamados mapuches, que habían sido combatidos ferozmente contra España hasta que se firma un tratado de paz, llega el momento en que España está invadida por Napoleón, destruida, y los mapuches ¿qué juegan? ¿A favor o en contra de España? No, a favor de España. ¿Hasta qué año? 1830. 1830. ¿Combaten con qué bandera? Es curioso, ¿eh? La bandera siempre la misma. Y no había fax, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. La bandera era por Dios, la patria y el rey. Hay una sola excepción, que debo decirla, que son los guaraníes. El Río de la Plata es una excepción. Por eso no se puede hablar de independencia, sino de independencia. En el Río de la Plata hay un resquemor, hay una predisposición contra los borbones gigantesca. ¿Por qué? Por la expulsión de los jesuitas. Ustedes saben que en el Río de la Plata estaban las misiones jesuíticas, y las misiones jesuíticas eran el colchón de seguridad del Río de la Plata y de los propios guaraníes, porque los bandeirantes, es decir, los mamelucos, los portugueses ya mezclados con tupí guaraníes, se lanzaban sobre los guaraníes para tomarlos como esclavos y llevarlos a las minas de oro de San Pablo y Minas Gerais, que eran las principales minas de oro de la América del Sur. Pero nadie lo sabe. Había más oro en Brasil que en el Perú, pero solo se dice que España se robó el oro y Portugal no. No hay leyenda negra de Portugal en América, como no hay leyenda negra de Inglaterra en los Estados Unidos, porque la única conquista mala del mundo es la conquista española de América. No hay otra que se critique. O alguien critica la conquista musulmana de Constantinopla, o la conquista musulmana de todo el norte de África, de Egipto, que había sido cristianizada, se entiende, por San Marcos, o de hoy Túnez, donde estaba San Agustín. No son nadie. La única conquista que se critica es la conquista española de América. Y ahí, cuando se echa a los jesuitas, los guaraníes que eran desguarnecidos, tenían su propio ejército los guaraníes, comandado por los jesuitas. Tenían el permiso para construir cañones, armas de fuego. Cuando los jesuitas se van, los bandeirantes se abalanzan sobre las misiones jesuíticas para tomarlas por asalto, para llevarlos como esclavos, y los guaraníes salen a la selva, vuelven a la selva, queman ciudades, destruyen las misiones, pero aparte se desarticula económicamente el virreinato del Río de la Plata, y culturalmente, porque todo lo hacían los jesuitas. La Universidad de Córdoba, el Colegio Montserrat en Córdoba, el Colegio en Buenos Aires. Se van los jesuitas y nadie sabe hacer una O con una taza. Entonces el resquemor es grandísimo. ¿Contra España? No es contra España, es contra los borbones, que han expulsado a los jesuitas. Entonces ahí sí los guaraníes están
con la idea de romper los vínculos con España, que está gobernada en ese momento por los Borbones. Sí, es verdad. Esa es una gran diferencia. Pero no era contra España, ¿eh? De ninguna manera contra España. Al punto tal que, por ejemplo, José de San Martín, cuando llega al Perú y ve que los indios no están con él, están con el llamado ejército realista, se da cuenta de que hay un grave problema y que lo que él considera un ejército libertador para los indios es un ejército de ocupación. Se da cuenta, entonces dice, pongamos fin a esto. A tal punto se trata de una guerra civil que José de San Martín está en Lima. ¿Y su hermano dónde está? Tiene varios hermanos militares, como él, del ejército español. ¿Dónde está su hermano? En el gabinete del Ministerio de Defensa en Madrid. Y ahí se cartean. Y entonces, a través de su hermano, hace llegar la propuesta a la corte de terminar con este absurdo que se ha producido. Y que él mismo va como prenda de paz y garantía de lo que afirma es cierto a Madrid, a condición simplemente que se ponga fin a la guerra y se cree una monarquía constitucional con capital en Madrid. ¿No? Con capital en Madrid. Bueno, desgraciadamente, esta propuesta es rechazada. Como antes, Fernando VII no tuvo la lucidez de aceptar la propuesta que los ingleses le habían hecho, que también se la hacen a los portugueses, para no caer en manos de Napoleón, de gobernar desde América, desde La Habana, desde México, desde Lima. Así, los portugueses la aceptaron, los españoles, la corte española no. El Brasil salvó su unidad territorial. ¿Qué es el Brasil? La América portuguesa que no se fragmentó. ¿Qué somos nosotros los hispanoamericanos? La América española que se fragmentó. Quizás hubiese habido ruptura con España, lo más probable, pero hubiese sido una ruptura calma, pacífica, porque la presión británica por la independencia era terrible, pero hubiese sido como la ruptura, la independencia entre el Brasil y Portugal. Nada, no pasó nada, no pasó absolutamente nada, no hubo resquemores, no hubo odio. Un día le pregunté a mi maestro, Helio Yaguaribe, maestro, ¿qué siente? ¿Qué siente el Brasil por Portugal? Ah, me dijo Yaguaribe, un profundo agradecimiento, un profundo agradecimiento. Maestro, ¿y qué siente Portugal por el Brasil? Al revés. Ah, me dice, un sincero orgullo, porque mira que somos un gigante. Eso hubiese pasado entre nosotros, porque todos éramos españoles, todos éramos españoles. Al punto tal, todos éramos españoles, que ustedes o algunos han olvidado, de que quien hace el primer panfleto por la independencia, que es un jesuita, dolido por la expulsión, lastimado por la expulsión, que fue Guzmán y Vizcardo, arequipeño, quiere decir de la ciudad de Arequipa, unos cuantos kilómetros al sur de la ciudad de Lima, escribe su panfleto pro-independentista titulándolo Carta a los españoles americanos. Carta a los españoles americanos, porque todos éramos españoles, todos. Pero de esto hemos perdido la conciencia. Hemos perdido la conciencia porque la leyenda negra, que es la falsa historia de España y de su presencia en América y de su relación con Hispanoamérica, es la falsa historia de España contada por los enemigos de España. Primero por Italia, sí, por mis parientes italianos, que estaban celosos de España porque España conquistaba el mundo y ellos que habían sido Roma no conquistaban nada. Y entonces, como aquel que va a un pueblo, se enamora de la más linda y se la lleva, todo lo del pueblo lo odian, claro. Y después tomó cuerpo esa leyenda negra más profundamente. En Italia no tiene contenido político, toma cuerpo en Alemania protestante, claro. Y después en la Casa de Orange, y después en Inglaterra se transforma en política de Estado. Esa falsa historia. Lo curioso es que ha habido muchas veces que el enemigo habla mal de su enemigo, es natural. Lo que no es natural es que los propios españoles hayan creído la historia que los enemigos cuentan de España. Eso no es natural, eso es ilógico.
Nadie puede pensar en su sano juicio que un romano creyese la historia de Roma contada por Cartago. No, eso es ilógico, es absolutamente ilógico. Sin embargo, los españoles han creído esa historia y entonces no se preguntan estos por qué, como tampoco se preguntan cómo es posible que un puñado de hombres que tenía Cortés conquistase un imperio como era el imperio azteca. ¿Cómo es posible? Entonces siempre un alumno me dice, profesor, no sea pícaro, tenían arcabuces estos gallegos, porque en Argentina todos son gallegos, andaluces, vascos, catalanes, pero no es despectivo, cariñoso, todos son gallegos, estos gallegos tenían arcabuces, pero hijo, eran 400 tipos, no todos tenían arcabuces, un arcabuz entre que lo cargo y lo descargo, me llenan a flechazos, me matan. El caballo, profesor, el caballo los asustó 4 días, hasta que abrieron el primero y dijeron, es un animalito como cualquier otro. 200.000 hombres tenía el ejército azteca, o 150.000, prefieren 100.000, como dicen algunos, 100.000. 70.000. Los españoles no superaban 1.000 hombres, aunque en realidad eran 700, le doy 1.000. ¿Cómo 1.000 hombres van a vencer un ejército de 50.000, 100.000 o 200.000 hombres? Es posible, es matemáticamente imposible. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto está que México no existía. Ese es el secreto. México no existía. Existía Mesoamérica, donde había una ciudad, que era Tenochtitlán, que había conquistado a los pueblos de la periferia. ¿Y qué les exigía? ¿Le cobraba impuestos? ¿Le quitaba sus materias primas? No. Vidas humanas que iban, se entiende, le robaban a sus hijos, a sus nietos, porque le exigían impuesto en hombres, le tenían que entregar hombres, niños, mujeres, para ser llevados a su templo de Tenochtitlán, arrancarles el corazón. Pero no era solamente una cuestión religiosa, sino que después se lo comían, ¿tá? Porque la principal alimentación de la casta sacerdotal azteca y del ejército azteca era la carne humana, era un imperio antropófago. Entonces fue el imperio más atroz de la historia de la humanidad. Cuando Cortés llega, no tiene GPS, no tiene nada, no sabe a dónde llegó, ni sabe qué fuerza tiene el enemigo, pero rápidamente se da cuenta de cuál es el secreto de Mesoamérica, que hay un pueblo, que es el azteca, que ejerce un imperialismo antropófago, y lo que le dice a los aztecas, a los dominados por los aztecas, a los tlaxcaltecas, a los totonecas, señores, marchemos contra Tenochtitlán, derrotemos Tenochtitlán, para terminar con el imperialismo más atroz que ha conocido la historia de la humanidad, que es el imperialismo antropófago. Y ustedes pónganse en la piel de esos tlaxcaltecas, pónganse ahí, que llega Cortés, a ustedes que se le han comido o a su nieto, o a su hermano, o a su esposa, o a su padre, y llega este barbudo y le dice, mira, ahora voy a mandar yo, pero una sola cosa les prometo, que nunca más va a haber canibalismo, nunca más va a haber imperialismo antropófago. ¿Ustedes qué hacen? Marchan con Cortés. Entonces Cortés juntó un ejército de 300.000 hombres, y el ejército de 300.000 hombres derrotó a los aztecas. Claro, es lo que decía Vasconcelos, la conquista le hicieron los indios, claro, los tlaxcaltecas, los totonecas, y todos los otros tecas que uno nunca se acuerda cuántos son. Entonces, ¿qué hubo? ¿Conquista o liberación de México? Hubo liberación. Si uno se pone del lado de aquellos que eran comidos por los aztecas, hubo liberación de México, no conquista de México. Claro, los pobres mexicanos se les ha llenado grabado la cabeza. Si uno lo sentás a un mexicano, se ofende cuando uno le dice estas cosas. Pero mire, usted no se tiene por qué ofender. Porque lo más probable es que usted, como 8 de cada 10 personas que caminan por la Ciudad de México, el DF, descienda de aquellos que los aztecas se comían. Sus antepasados marcharon contra los aztecas, porque estaban hartos que se lo comiesen, que le quitasen a sus hijos, a sus nietos, a sus abuelos. Eso es toda la historia. Y el mundo que vino después, ¿fue un mundo más justo? Claro que fue un mundo más justo. No lo dice Marcelo Gullo, lo decía la hija de Montezuma, que se casó con españoles, y dice, el mundo que hemos construido, porque ella estaba casada con españoles, es mucho más justo que el mundo de mi padre. Mucho porque los españoles respetaron a la nobleza azteca. Claro que los tlaxcaltecas querían matar a los aztecas todos. Imagínense ustedes, después de 100 años que se le comen a la familia, ustedes entran a Tenochtitlán y quieren hacer venganza.
La guerra es terrible, la guerra no es un juego de niños, ¿eh? En la guerra se desatan pasiones y los tlaxcaltecas querían hacer con los aztecas lo mismo que ellos habían hecho con ellos. Y Cortés le para la mano y dice, no, a ustedes no van a matar a los otros y comérselo ahora. Ahora empieza una historia nueva, completamente nueva. Y se respetó la propiedad de la tierra que tenía la nobleza y la propiedad de la tierra comunal. Claro que hubo españoles que se hicieron de propiedades, lo que hoy llamaríamos tierra eriazas, que los aztecas no tenían dominio sobre ella. Pero la propiedad que era de la nobleza azteca se la respetó, y la propiedad comunal de los indios se la respetó. Un día estaba con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que habla perfectamente español, mejor que yo, porque nosotros los argentinos a veces no pronunciamos ni la B corta, decimos nosotros, ni la B larga, ni la C, ni la S, para nosotros todo igual, hablamos pésimo. Y entonces él habla mal a propósito, dice, y español matar indio, y español cortar mano de indio a que aprendí a leer y quemar ojo. Y entonces le digo, mire, presidente, hay un problema, le digo. En los colegios, que fueron cientos, que están en mis libros, se graduaron 150.000 indios. Es decir, que toda la población estaba manca y sin un ojo. Y entonces el Inca Garcilaso de la Vega, el Inca, de papá, ¿no es cierto?, soldado español, y mamá, princesa quechua, no estaba, no le faltaba, no era el manco de Cusco, no, tenía las dos manitos y escribía en latín, en español, en italiano y en quechua. Me dice, pero español muy malo porque quitar la tierra a los indios y quedarse con la tierra. Mire, presidente, hay otro problema. España respetó la propiedad comunal de la tierra, y la propiedad comunal de la tierra se termina con la Constitución boliviana de 1860 y pico. Recién en 1860 y pico se termina la propiedad comunal. Es decir, toda una gran mentira. Y ellos saben que mienten. Saben que mienten porque Evo Morales no es mestizo. Y yo le dije, mire, si no hubiese llegado España a América, lo más probable, dos opciones. Una, que no hubiese quedado ningún indio en Bolivia, ¿no? Lo hubiesen matado a todos. Y la otra, que si eran muchos, hubiese pasado como hicieron en los Estados Unidos, que lo pusiesen en reserva, y usted estaría en una reserva, como están los indios apaches, como están, se entiende, los cheyennes, están todos los indios que están ahí, se entiende, en las reservas en Texas, en Arkansas, en Nuevo México, que viven miserablemente hasta el día de hoy. La leyenda negra es absolutamente falsa, todos porque lo demuestran, pero la única conquista mala es la conquista española de América. Nadie dice que Inglaterra aplicó en América del Norte la política de que el mejor indio era el indio muerto. Los mataron a todos. Y en Australia, ¿qué hicieron los ingleses? Dijeron que había 900.000 personas, las censaron. Después se arrepintieron. Le pusieron terra nullius, que quiere decir sin seres humanos. Y entonces, ¿qué? De esos 900.000 o 700.000, no, son como especie de canguro que caminan, dicen. Lo pusieron en flora y fauna. En flora y fauna, no como seres humanos. En Tasmania, ahí sí que hubo un genocidio, sobrevivió una sola persona, mujer. Y cuando no podían matar a todos, ¿qué hacían? Como en Sudáfrica, cuando había muchos, apartheid, desarrollo separado, mezclarse jamás, nunca mestizar, jamás. Ellos por un lado, nosotros por otro. Esa fue la política anglosajona, el mejor indio, el indio muerto o el apartheid. Sin embargo, la única conquista mala es la conquista española de América. No existe otra mala conquista. Claro, porque fue Inglaterra la que derrotó la hispanidad, la que nos hizo olvidar que todos nosotros éramos españoles, la que nos dio un mazazo por la cabeza. Yo siempre cuento que la historia de España con América es una historia en realidad de amor, no de odio. Era como si una pareja se iba a casar. Y entonces estaban ya para casarse, tenían ya su casa, y la semana antes de casarse van a comer en un restaurante, salen del restaurante y un facineroso le da un golpe por la cabeza a cada uno. Se despierta primero la chica, que estaba enamorada de ese muchacho, y le dice que ese muchacho que está en el suelo violó a ella, a su madre, que le quitó la tierra a su padre. Y entonces la historia de amor, ¿en qué se transforma?
una historia de odio. Ella va a odiar a ese muchacho. Ella ya no tiene memoria. Alguien le ha reconstruido su memoria, le falsifica su memoria y por lo tanto la conduce a la mala política, porque el origen de la mala política es siempre la falsa historia. Y ella va a crecer con odio, pero cuando se levanta el muchacho, le dice que él, su abuelo, su bisabuelo, son violadores, asesinos de otros pueblos. Y el tipo se queda con un trauma gigantesco, porque ¿quién quiere ser violador, asesino? Y saber que proviene de una familia de asesinos. Nadie. Por un lado engendran odio, por otro lado engendran un trauma. Eso es la leyenda negra, que la construyó, no la creó Gran Bretaña, no, nació en Italia, Holanda, Alemania, pero Gran Bretaña la convierte en política de Estado. Y sus hijos norteamericanos siguen con eso, porque había que robarle después Cuba y Filipinas a España. Fue una historia de amor transformada en una historia de odio, pero el origen de la mala política es la falsa historia. Cuando un pueblo pierde su memoria, no sabe a dónde tiene que ir, porque no sabe de dónde viene. ¿Qué es lo que les pasa a España hoy? España no sabe dónde ir porque le quieren robar su memoria. Por eso no quieren que estudien los chicos historia, no quieren que estudien historia anterior de España antes de 1812. ¿Por qué? Porque aquellos que odian la conquista española de América, que hablan de descolonizar los museos, en realidad odian a España, odian la reconquista española de su propio territorio contra el invasor musulmán. Piensan que España no debería haber existido, que España es un error y un horror, que debería haber existido, no se sabe, es un Estado catalán, un Estado gallego, un Estado andaluz, y trabajan para desconstruir España, dicen ellos, en términos gramscianos, desconstruir España. Siempre el origen de la mala política es la falsa historia. Y del otro lado del Atlántico pasa lo mismo, porque ahora se fomenta un fundamentalismo indigenista en Bolivia, en Perú, en Argentina. ¿Y a qué nos va a conducir eso? Nos va a conducir a que Bolivia se parta en 18 pedazos, Chile en 2, Perú en 4, una nación quechua, una aymara, y quién sabe cuántas, ¿está? Es decir, a que seamos todavía más pequeñitos, segmentos anónimos del mercado mundial, todavía más débiles. Entonces el señor Evo Morales, el señor Petro, el señor Boric, llamándose antiimperialistas, son la mano de obra más barata que jamás tuvo el imperialismo anglosajón. El origen de la mala política siempre es la falsa historia. Si no, esta charla no tendría sentido. Sería como ver un cuadro. No, nos estamos jugando el destino de la hispanidad. Nos estamos jugando el destino de la hispanidad. Porque españoles éramos todos. La hispanidad era un gran transatlántico, Y en ese transatlántico estábamos todos. Y ese transatlántico cruzaba y navegaba el mar de la historia. Y nosotros hacíamos la historia. Hundieron el transatlántico. Y entonces salieron cada uno en un bote, como pudo. Algunos botes medianos, Argentina, México, otros botes más chiquititos, algunas canoas, con el perdón del Salvador y Nicaragua, no ni siquiera botes, canoas, El Salvador, Nicaragua, y uno de los botes se salió y se puso el mismo nombre que el transatlántico, España. Pero eso no era España. España era el transatlántico, no ese botecito peninsular pequeñito. Todo era España, el transatlántico. Y entonces, de ahí vienen todos los traumas de la España del 98, el saber por qué nos pasa. ¿Cómo que le va a pasar? Una cosa muy sencilla, que no se puede hacer lo mismo que cuando se tenía el transatlántico, porque ahora navegas en un bote, no navegas en un transatlántico. Y los que navegan en el transatlántico construyen la historia, navegan en el mar de la historia y construyen la historia. Y los que navegamos en bote no hacemos nada, solo los otros. Inglaterra construyó un transatlántico, y después los Estados Unidos construyeron un transatlántico, y Rusia y la Unión Soviética fueron otro transatlántico, y China ahora es otro transatlántico, y después lo será la India. Pero yo no quiero terminar con una cosa de tristeza, no, quiero terminar siendo realista, pero siendo realista también debo decirles, desde más puro realismo, que tenemos una oportunidad para reconstruir el transatlántico, no ahora, porque
en la historia de la humanidad, las décadas son como días. Las décadas son como días. Y se aproximan los días, las décadas, quizá nosotros no lo veamos, donde la crisis del mundo anglosajón, que fue quien hundió nuestro transatlántico, y la aparición de otros poderes que lo equiparan en fuerza y lo eclipsan, hará posible la reconstrucción del transatlántico. Primero cultural, primero emocional, porque sin reconstrucción emocional, sin el fin de la enemistad de uno y otro lado del Atlántico, y después en la unión cultural, en saber que somos un mismo pueblo de los Pirineos a Acapulco y de California, y no digo del río Bravo, sino digo de California, no digo del río Grande, sino de California y Texas hasta Ushuaia, hasta Tierra del Fuego. Sin saber eso no haremos nada. Pero si ahora logramos sacarnos de encima la falsa historia que es la leyenda negra, si logramos ver que nada nos separa sino todo nos une, estaremos preparados para cuando llegue el momento que se posibilite la reconstrucción de ese gran transatlántico y volvamos entonces a hacer nosotros la historia y no sufrir la historia. Pero para eso, permítanme que les diga, ustedes los españoles deben ponerse de pie y deben decir basta a las mentiras históricas, basta a lo que cuentan la falsa historia de España. España no fue América, se entiende, a matar, robar y asesinar. España fue América a evangelizar, a fundir su sangre. ¿Que fue una historia rosa? No, no fue una historia rosa, porque no hay ningún pueblo de ángeles. Y hubo un montón de españoles que se comportaron mal, por supuesto, si no sería pensar que era un pueblo de ángeles. Y no hay pueblo de ángeles. Y no hay pueblo que no sea pueblo de pecadores. Y los españoles hacen todo en grande. Entonces cuando pecan en grande, claro. Pero ese no era el sentido de la presencia española en América. Ese no era el sentido. No fue Inglaterra que no dejó un indio vivo. No fue Inglaterra que no fundó un solo hospital, que eran 13 colonias miserables cuando se separaron de su madre patria. Y México era mucho más importante, más rico, con universidades, con colegios. Ese no fue el sentido, otro fue el sentido. El sentido fue fundir su sangre, llevar el evangelio, llevar su cultura. Y se formó la hispanidad, la cultura más linda del mundo. La cultura más linda del mundo, porque era la catolicidad hecha pueblo, la catolicidad hecha pueblo, la que me permite a mí llegar acá, no conocer a nadie y a los 5 minutos ser recibido por los amigos y estar como si lo hubiésemos conocido toda la vida, porque para nosotros la hispanidad es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien, a querernos unos a otros y cuando no se puede vivir practicando el bien, a saber morir con dignidad. Muchísimas gracias. ¿Hacemos preguntas?